varianza y en la derivación, creo que le había Ajá. preguntado. Sí, ok. Recuerden que primero es la desviación, ¿verdad? Primero es la desviación estándar. Y el resultado de la desviación estándar la tengo que elevar al cuadrado para que me quede el valor de la varianza. Siempre es así. No es, no es diferente, siempre va a ser de En la el misma libro no forma. sale así. En el libro no sale así. Sí, Es que en el libro sale con una fórmula, propiedad exacta, pero si uno la sube al cuadrado, varía en decimal. lo que pasa ahí en el libro, vean, si ustedes se fijan en el libro, en los ejemplos, lo único que hacen es quitar la raíz. Por ejemplo, el ejercicio que está antes de la guía 21 y elevar al cuadrado y quitar la raíz es lo mismo. Por ejemplo, ustedes escriben pues estamos con el ejemplo 2. Al final la desviación da raíz cuadrada de 26.28 antes de sacar la raíz. Entonces, si saco la raíz me queda 5.13 y esa es la desviación estándar. Ahora, si yo no saco la raíz y solo quito la raíz, entonces la varianza sería 26.28. Entonces lo único que hacen es quitar la raíz. Da lo mismo como que si usted elevara 5.13 al cuadrado. Y lo que dice su compañero es cierto. Al sacar la raíz quedan más números decimales. Lo que hacen aquí es aproximarlo. ¿No? Lo aproximan a centésimas. Entonces, eso era lo que había que hacer ahí. ¿Verdad? Lo hacía de dos formas usted. Lo ideal es que usted aprenda a que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ¿verdad? Porque eso ya es una fórmula, eso ya es algo dado, entonces es mejor usarlo así. Ok, entonces de ahí, como ya vimos todo esto, nosotros vamos a saltarnos desviación relativa. ¿Por qué? Porque la desviación relativa no es nada más que sacar un porcentaje. Y ustedes ya pueden sacar porcentaje. Pero más que esto lo vamos a retomar después de que veamos probabilidad. ¿Verdad? La probabilidad es bastante usado, aunque no parezca, pero sí es bastante usado en otros campos. Por ejemplo, no sé si ustedes en biología humana ya vieron la parte del fenotipo y del genotipo. Cuando dicen cuál va a ser el color de ojos de un niño, dependiendo del color de ojos de sus padres. Entonces hay una probabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte, vamos a estudiarlo, quizás no a profundidad, pero sí vamos a ver un inicio de la probabilidad como tal, ¿verdad? Entonces, los que tienen el libro, por favor, página 91. Los que tienen el libro, página 91, donde hablamos de experimento, espacio de eventos, probabilidad y probabilidad del complemento. Esta parte es fácil. Esta parte, les digo, es tan fácil como la anterior, solo que hay que hacer algo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es nada más interpretar todos estos resultados que me dan. Y eso es lo que tenemos que aprender a interpretar. Entonces, veamos, nos vamos a esa página. Aquí. Otra vez, perdón por la foto, pero es que no soy tan buen fotógrafo. Ok, dice, breve reseña histórica e importancia de la teoría de la probabilidad. Jacob Bernoulli, Abraham Moir, Thomas Bayes y Joseph Lagrange, así se pronuncia esto. Lagrange es porque este apellido lo conozco porque tiene una fórmula para encontrar ecuaciones diferenciales, que es lo que sigue después de haber visto cálculo. Entonces, por eso es famoso él, más que por la parte de probabilidad. Ahora, inventaron fórmulas y técnicas de probabilidad. En el siglo XIX, Pierre Simon y Marquis de Laplace, así se pronuncia unificó esas primeras ideas y formuló la primera teoría general de la probabilidad. La teoría de la probabilidad fue aplicada con buenos resultados a las mesas de juego. Es un buen campo para aplicarlo.
¿verdad? O sea, si usted está jugando cartas y quiere saber si va a ganar o no, aplica eso, ¿verdad? Y lo que es aún más importante, con el tiempo se aplicó a otros problemas socioeconómicos. La industria de los seguros, que nació en el siglo XIX, requería un conocimiento exacto del riesgo de perder, pues de lo contrario no se podían calcular las pólizas. En la actualidad, la teoría matemática de la probabilidad constituye el fundamento de las aplicaciones estadísticas, tanto en la investigación social como en la toma de decisiones. Ok, si yo le pregunto en la prueba o en el examen, ¿dónde es aplicada la probabilidad? ¿Qué me diría? Según lo que acabamos de leer. O lo que están viendo ahí en pantalla. En las mesas de juego. En la mesa de juegos, ajá. Y en la actualidad, ¿a dónde es usado? Investigación social. Correcto. En la investigación social. ¿Y nos sirve para qué? Para tomar decisiones. Ojo, esto debería de ser así. Esto debería de ser así, pero en realidad no lo es. Porque recuerden que cuando se habla de investigación social, estamos hablando de la sociedad en sí, de todo un país, de toda una ciudad. Entonces, no sé si ustedes han visto, ustedes creo que en este momento han estado pendientes de las noticias por una u otra razón. Entonces, a veces mencionan cosas como estadística o un estadista. Un estadista es alguien que analiza todo esto, analiza las probabilidades, ¿verdad? Entonces, las tomas de decisiones deberían de ser así. Por ejemplo, ahorita con lo que está pasando del coronavirus, podría decir uno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se enferme? Alguien debería de saber esa probabilidad, pero no la sabemos. ¿Por qué? Porque no hay un estudio sobre eso. Países desarrollados sí lo han hecho, ¿verdad? Países donde sí se lleva una buena estadística, donde las personas sí son atendidas, donde las personas sí son analizadas, sí hay una buena estadística, entonces es más fácil sacar una probabilidad de saber si usted se va a enfermar o no, de si usted se va a contagiar o no. En lo que sí se ha sacado en países desarrollados es de que algún joven, digamos, ustedes de su edad, ustedes se pueden enfermar y pueden ser asintomáticos. O sea, no se van a enfermar, el virus está en su cuerpo, pero no le va a dar fiebre, no le va a dar tos, quizás va a sentir algún malestar, pero hasta ahí. Pero ¿cuál es lo difícil de esto? Que usted tiene ese virus y ese virus lo puede usted transmitir a otras personas. Como no sabe que lo tiene. Y el problema es que usted se lo transmita a alguien que sí le puede afectar. Entonces, no sé si ustedes han visto por la tele noticiarios internacionales, España, Estados Unidos, están preocupados por eso, porque los que más están propensos a las que le den son las personas de mayor edad, de 50 en adelante. Entonces, esa es una probabilidad. La probabilidad ya está de que ellos se enfermen, más que usted, ¿verdad? Entonces, la probabilidad forma parte de nuestra vida diaria, en decisiones de carácter personal y gerencial. Se enfrenta a la incertidumbre y nos valemos de la teoría de la probabilidad, sin importar si se admite o no el empleo de una cosa tan refinada. Cuando se escucha el pronóstico del tiempo, según el cual un 80% de probabilidad de lluvia, lo más probable es que tome precaución al salir, de llevar consigo un paraguas. En su clase de estadística puede usted preguntarse cuál es la probabilidad de que su profesor le pida recordar algo referente a la historia de la teoría de probabilidad. ¿Qué responderían ustedes a eso? ¿Cuál es la probabilidad de que su profesor le pida recordar algo referente a la historia de la teoría de probabilidad? ¿Qué creen ustedes que les diría este profesor sexy guapo que les está hablando? ¿Qué creen cuál sería la probabilidad de que les pidan que recuerden quién era Lagrange, quién era Moir, quién era Bayes o Bayes, no sé cómo me pronuncia? ¿Creen que yo les pediría que recordaran esto? ¿Cuál sería la probabilidad? Siempre esto se da en porcentajes, ¿verdad? Para empezar, luego manejamos como porcentaje. ¿Cómo lo dirían ustedes?
Pregunto. ¿El 100%? ¿El 0%? ¿El 50%? Un 10. Un 10%. ¿Ok? No sabemos si es real, pero es una respuesta, ¿verdad? Los demás que no contestan, no sé. Imagino que no entienden o no quieren contestar. Ahora, vivimos en un mundo donde se es incapaz de pronosticar el futuro con absoluta certeza. La necesidad de sortear la incertidumbre nos lleva a estudiar y aplicar la teoría de probabilidad. En muchos casos se tendrán algunos conocimientos sobre los posibles resultados de una decisión. Si se organiza esta información y se analiza sistemáticamente, se podrán reconocer las suposiciones, comunicar a otros el razonamiento y tomar una decisión más inteligente de la que se lograría recurriendo a un método que no sea científico. Ok, esto es lo importante de poder aplicar todo esto, la toma de decisiones. Y usted toma decisiones durante toda su vida. Ok, usted decide estudiar o no estudiar para un examen. Usted decide hacer o no hacer una tarea. Y toda decisión que usted toma tiene una consecuencia. Y siempre va a tener que tomar decisiones. Hasta cuando decide no tomar decisiones, usted ya tomó la decisión de no tomar la decisión. Entonces, cuando usted dice, no voy a pensar en esto ahorita, entonces usted ya tomó esa decisión de no pensar en eso ahorita. Sus clases le valieron un cacahuate durante el primer parcial. Bueno. O una clase en sí, no todas. Usted dijo, esto creo que no lo voy a ocupar, entonces no lo estudio. Entonces usted tomó esa decisión. Nadie lo obligó a ello, pero usted tomó esa decisión. ¿Verdad? Entonces veamos, señor Ari. Veamos acá, ¿qué son experimentos y cuáles son los tipos de experimentos que existen? Ahora veamos. En las ciencias naturales, constantemente se están haciendo experimentos al fin de poder obtener resultados. Es necesario que estos experimentos puedan repetirse cuantas veces se desee, con la exigencia que dichas repeticiones puedan efectuarse en condiciones experimentales similares. ¿Verdad? Decía Albert Einstein, y ustedes lo pueden comprobar, que él decía, la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, un experimento, yo tengo que duplicarlo tal y como lo hice la primera vez para ver si obtengo el mismo resultado. ¿Verdad? Entonces ahí puedo determinar que si yo hago 100 veces lo mismo y 100 veces tengo el mismo resultado, entonces no importa que yo lo haga 1000 veces, 2000 veces, siempre voy a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ya lo hice 100 veces y demostré que da lo mismo. ¿Verdad? Entonces eso es un experimento. Eso es un experimento. ¿Cuántas veces puede hacer un experimento? La cantidad de veces que sea necesaria. ¿Verdad? Ahora, los experimentos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los determinísticos y los aleatorios o azarosos. Los experimentos determinísticos son de tal índole que al realizar repeticiones en circunstancias similares, siempre se obtiene el mismo resultado. Primera definición que ellos estudiaron. ¿Qué es un experimento? ¿Qué es un experimento determinístico? ¿Verdad? Y después vamos a ver qué es un experimento aleatorio. Ok, ¿qué es un experimento determinístico? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? El experimento consiste en tomar una pelota y lanzarla a un estanque que contenga agua. Cada vez que se repita, es de esperarse que la pelota flote. Si cambian las condiciones, los resultados serán distintos. Por ejemplo, que el estanque no contenga agua, que la pelota tenga una perforación por donde entre agua, etc. O que la pelota sea de esas que absorben agua, entonces se va a hundir. Entre más tiempo pasa en el agua, más fácil se va a hundir, ¿verdad? Entonces, tendría que repetirse el experimento con la misma pelota, con la misma cantidad de agua en el mismo estanque. No me apaguen la cámara, por favor. Hamilton, Diana. Ok, Arely, no quiero ver su techo, por favor.
Jennifer, no le queremos ver solo la frente. Ok, ahora aquí estamos hablando de experimentos determinísticos. Ahora veamos experimentos aleatorios. ¿Qué son los experimentos aleatorios? Se caracterizan porque al repetirlos en condiciones similares se obtienen resultados diversos. Ojo, este es otro tipo de experimentos. También pregunta de prueba o pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un experimento determinístico y un experimento aleatorio? Ok, Yaneli y Gabriela, si yo le pregunto eso, ¿cuál es la diferencia entre un experimento determinístico y un experimento aleatorio? ¿Qué me diría? No sé, profe. Dayana, ¿qué me diría usted? Ay, tampoco. Tampoco sabe. Jennifer, ¿qué me diría usted? Yo sé, profe. Alejandro, ¿qué me diría usted? No sé, profe. A ver, Kathleen, ¿qué me diría usted? Que en el determinístico se esperan resultados similares y en el aleatorio resultados diversos. Correcto. Y siempre con las mismas condiciones. Siempre con las mismas condiciones. En ambos, determinístico y aleatorio, tengo siempre las mismas condiciones. Usando el ejemplo del estanque, el mismo estanque, la misma pelota. Pero en el determinístico va a pasar siempre lo mismo y en el aleatorio van a pasar resultados diferentes. Por ejemplo, veamos acá. El experimento consiste en abrir un libro y ver el número de páginas. Cada vez que se repita nos encontraremos con páginas distintas o por coincidencia con la misma, ¿verdad? Eso puede pasar. Porque es un libro y si es un libro muy grande, entonces tenemos, si es un libro de 1000 páginas, tenemos más de 1000 páginas de opciones. ¿Por qué? Porque si es un libro que trae 1000 páginas, recuerde que también trae índice, también trae introducción, también trae portada. Entonces, no solo tiene 1000 páginas, tiene más. Entonces, otro experimento azaroso o aleatorio sería: el experimento consiste en lanzar una moneda al aire y esperar a que caiga, a fin de poder observar la cara que muestra. A veces será escudo, en otras ocasiones será letra. Entonces va a depender de eso. Cuando estudiamos los resultados que posiblemente se obtendrán de un fenómeno aleatorio, estamos dentro de un aspecto de las matemáticas, y eso se llama cálculo de probabilidades, que consiste en utilizar la posibilidad para predecir sucesos y descubrir nuevos hechos. Hamilton, si yo le pregunto qué es el cálculo de probabilidades, ¿qué me diría? No, profe. Lo acabo de leer, si lo están viendo en pantalla. ¿Qué me dirían? Aplicación de aspecto de la vida. Ajá. ¿Y en qué consiste? En utilizar la probabilidad para, para predecir los sucesos y descubrir nuevos hechos. Correcto. Así de fácil. ¿Verdad? Niños, por favor, concéntrense. Yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero concéntrense. Después veo que alguien hace la tarea, se la manda a todos y los demás copian lo mismo. Entonces, por favor, no. Entonces, ya definimos experimento, experimento aleatorio, experimento determinístico, cálculo de probabilidades. Ya están esas 4 definiciones. Y
esas 4 definiciones son fundamentales porque de aquí en adelante yo voy a seguir hablándole así, yo voy a decir, diciéndole, bueno, este es un experimento aleatorio y ya, no se lo voy a definir porque usted ya sabe qué es, ¿verdad? Ahora, veamos un ejemplo. Dice, una tienda utiliza el cálculo de probabilidades para saber cuántos vestidos de un modelo y ya se fueron los que venden focos también. Ok, entonces veamos. Una tienda utiliza el cálculo de probabilidades para Cómprale saber focos, cuántos... profe. ¿Ah? No, esos que venden ellos. Cómprale focos. Esos que venden ellos son muy chiquitos. No alumbran mucho. Entonces dice, una tienda utiliza el cálculo de probabilidades para saber cuántos vestidos de un modelo y talla determinado es posible que se vendan en el verano y así confeccionar el número suficiente. Un profesor lo utiliza para conocer una situación problemática de sus alumnos y proveer la solución necesaria. Si yo usaría las probabilidades con ustedes, entonces, ¿qué fenómeno estudiaría? La capacidad de poner atención en clases. Ese sería un fenómeno que yo estudiaría. Los tengo aquí enfrente. No sé si en su micrófono me están escuchando a mí o están escuchando música. También me preocupa su capacidad de análisis al momento de leer un texto. Les hice una pregunta que la respuesta estaba ahí en la pizarra y no supieron contestar. Eso ya es un problema. Eso es lo que yo estudiaría como profesor. Ahora, el gobierno lo utiliza para planificar los impuestos que recaudará, dadas las probabilidades que tiene respecto de los gastos en servicios públicos, en el incremento del costo de la vida. ¿Ok? Esto debería de hacer todo el gobierno en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto al agua, en cuanto a la telefonía, porque recuerden, no solo existe Claro y Tigo, existe Undutel, ¿verdad? Entonces, la empresa... Pero yo creo que nadie tiene internet en Dutel, profe. O no, ya casi nadie lo usa. Yo le digo con los teléfonos de casa. Entonces ahí, y dicen que el internet de Undutel es mejor, pero cuando falla sí es mucho tiempo que se va, pero dicen que es mejor. Bien, entonces veamos, hay algo que está pasando aquí en Honduras con eso de la energía eléctrica. Y ellos deberían de ser capaces de identificarlo usando una teoría de probabilidad sencilla. Pero el problema es el siguiente, hay un montón de personas que están robando energía. Y no se les puede descubrir que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque son lugares muy remotos. Entonces, para solventar esa falta de dinero, porque se reportan que gasta tantos kilowatts al día, pero no se cobra. Entonces, lo que hacen es que se lo cobran a las personas que sí pagan. Por eso a veces el recibo de la luz viene más alto y usted no ha gastado lo mismo, porque le están cobrando lo que los otros usan. No debería de ser así. Debería haber un estudio formal y ir a esas comunidades, pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces, ese es solo un ejemplo donde el gobierno podría implementar esto, ¿verdad? Ahora, importante, ojo con esto que es importante, no lo olvide. ¿Por qué? Porque ese es un problema después, porque no recuerdo lo fundamental. Todo lo que hemos leído se resume en esto. El cálculo de probabilidades se aplica cuando se estudian los resultados posibles de un fenómeno aleatorio, ¿verdad? Todo fenómeno aleatorio tiene varios resultados posibles. Si no, no sería aleatorio. Si no, sería un fenómeno, ¿qué? Determinístico, ¿verdad? Porque ya determina que siempre va a pasar lo mismo. En todo fenómeno aleatorio hay que tomar en cuenta que no pueden ocurrir dos eventos a la vez. Por ejemplo, al lanzar una moneda al aire, no puede ocurrir que caiga escudo o letra al mismo tiempo.
Y por otra parte, no se puede dejar de considerar ninguno de los dos posibles resultados dentro del espacio. Ahora, si yo les pregunto, si ustedes lanzan una moneda al aire y no la agarran en su mano, sino que la dejan caer al piso, ¿cuántas, de 10 veces que la lance, cuántas veces va a caer escudo, cuántas veces va a caer letra? Según su experiencia. Si les lanzo unas 10 veces, por lo menos la mitad, o a veces menos de la mitad. Ajá. Puede Unas 7 ser, veces letra y 3 veces escudo, porque es el que ¿verdad? más Puede ser. difícil que Y sea. ahora, ¿cómo yo determinaría eso? Lanzando la moneda. Pero ojo, si Andy lo hace, puede ser que sea como dice su compañera, 7-3. Si Aneli lo hace, puede ser como dice su compañera, 8-2. Si Juan Manuel lo hace, puede ser que sea 5-5. Si Alejandro lo hace, puede ser que las 10 veces le cayó escudo y ninguna vez le cayó letra, ¿verdad? Y es la misma moneda, ¿verdad? Es la misma moneda. Entonces veamos. Esto después nosotros lo vamos a ver cuando vemos el tema de probabilidad del complemento de un evento, ¿verdad? Y si hay una fórmula para esto, sí hay una fórmula matemática, pero es súper sencilla. Bueno, ahora veamos qué es esto, el número. Creo que las probabilidades ya la habíamos visto, no sé, creo que en una clase de filosofía, creo, no sé. Sí, en realidad ya tendrían que haber visto esto. Y hasta en matemáticas de cursos anteriores. Pero no así con este nombre, pero sí por lo menos como estadística y probabilidad, ¿verdad? Porque aquí ya estamos abundando un poquito más en la probabilidad. Ya sabemos que son experimentos, que es un cálculo de probabilidades y ahora vamos a ver qué es un espacio de eventos. Pero antes leemos el número 4 que nos hacía falta. Cuando se considera un conjunto de muestras del espacio, a este conjunto se le llama evento. Aquí introduzco un concepto nuevo que se llama evento. Ok, evento no es que alguien va a cantar o que alguien va... No, en este caso de probabilidad, un evento es un conjunto de muestras, ¿verdad? En el ejemplo de la moneda, las veces que lanzo la moneda, ¿verdad? Ese sería mi conjunto de eventos. Y espacio de eventos, entonces, lo vamos a definir mejor acá. El conjunto de todos los eventos o sucesos posibles que se presentan como resultado de una investigación, experimento o situación problemática, se dice que es un espacio de eventos o espacio muestral. Y comúnmente se le presenta por la letra S. Otra definición más, ¿verdad? Otra definición más que ustedes tienen que conocer, tienen que aprender y tienen que manejar. ¿Cómo se representa un espacio de evento o espacio muestral? Por S. Ahora, veamos esto. Si representamos por E el evento que consiste en obtener un número par, perdón, al arrojar un dado, me salté un párrafo. Al arrojar un dado sobre la cubierta de una mesa, el espacio de eventos o espacio muestral es S igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pregunta, ¿por qué solo esas 6 opciones? Estoy lanzando un dado. ¿Por qué? Entonces serán los El más dado solo probables. trae estos 6 números. Porque el dado es son los números que tiene el dado. Exactamente por eso, porque son los números que tiene el dado. El dado solo tiene un puntito, 2 puntitos al otro lado, 3 puntitos al otro y así hasta llegar a 6, ¿verdad? Entonces no puedo obtener un 7, no puedo obtener un 9 porque no tiene una cara que tenga 9 puntitos. Ahora, ¿dónde se puede observar que hay 6 eventos posibles representados, aquí dice, por cada cara del dado? ¿Verdad? ¿Cuántas caras tiene un dado? Tiene 6, ¿verdad? Ahora, si representamos por el evento que consiste en obtener un número par, se obtiene 2, 4 y 6, ¿verdad? El evento entonces ahora ya no es lanzar solo el dado, sino obtener números pares. ¿Cuántas posibilidades tengo nada más? 3. Porque puedo obtener un 2, un 4 o un 6, ¿verdad? En cambio, si consideramos el evento de no obtener número par, es decir, no E, o sea, la negación de E. Lógica, ¿verdad? Se tendrá el conjunto E de los números impares. Esto es E. Esto
Esto es una comilla aquí. Esto que está acá parece un punto, pero es una comilla. Y se lee E'. E' es igual a 1, 3, 5. Números impares. ¿Verdad? También tengo nada más 3 posibilidades. Que hace verdadera la proposición. X no es número par. X no es número par. Ahora, E' viene a ser el complemento de E respecto al espacio de eventos S. También se puede escribir como E' es igual a Noé. No Noé como nombre, sino que no E. Y va a ser igual a 1, 3, 5, que son los números impares, o bien, acá, la virgulilla, y estoy negando E, no E igual a 1, 3, 5, ¿verdad? Se puede concluir que la unión del conjunto E y su negación o complemento E es el espacio muestral. Esto que yo tengo aquí se lee E unión E' igual a S. Otro ejemplo, cuando con los ojos vendados sacamos una canica o un mable de una caja que contiene 3 mables o 3 canicas, negras y 4 blancas. El espacio de eventos es el conjunto S. ¿Cuál es el espacio de eventos? Tengo 3 negras, 4 blancas. 3 negras, 4 blancas, cuyos elementos hacen verdadera la proposición X, no es una canica negra. Ello equivale precisamente a obtener una canica blanca. ¿Se entendió esto? ¿No se entendió nada? Más o menos. Ok. Recuerden, el espacio muestral lo voy a tener yo como S, con la letra S, siempre va a ser así. El evento va a ser una parte del espacio muestral. Y lo voy a nombrar con E. Ahora, yo puedo tener el complemento de E, que ese yo lo puedo nombrar como E', aquí. ¿Verdad? Y ahora, si junto E y junto E', que es lo que dice acá, E unión E' va a ser igual a todo el espacio muestral. Y en el ejemplo que estamos viendo de la cara de un dado, entonces, si yo junto las caras pares con las caras impares, al final me va a quedar todo el espacio muestral. Eso es lo que dice esta parte de acá. Ahora, yo pude poner nada más E' aquí. Este sería E, este sería E' y ahí está bien. Pero hay otra forma de nombrarlo. Y la otra forma de nombrarlo es así, negando E. Si no me cae 1, 3, 5, entonces, ¿qué es? No es E. Por eso escribo aquí no es E. Aquí. Entonces, cuando no es E, significa que va a ser estos números. Y si es E, 2, 4 y 6. Si no es E, 1, 3, 5. ¿Ya se entiende mejor? ¿Se comprende mejor? Ok. Estas páginas las voy a subir hoy a la plataforma. Sí me gustaría que antes de la segunda clase sobre este tema, que va a ser el lunes creo, antes de la segunda clase, entonces ustedes hayan leído. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la guía número 23 aquí en clase. Vamos a hacer la guía número 23, porque la guía número 23 tiene algo. Tiene una parte de verdadero y falso, y tienen otras partes, tienen unos ejercicios, unos problemas que se resuelven en un solo paso. Aquí, esta es la guía 23. Vean, son cosas que se resuelven en un solo paso. Entonces, por ejemplo, en un sombrero hay 5 bolas rojas y 2 blancas. Vendan los ojos de una persona y le piden que saque una bola del sombrero. ¿De qué color es más posible que sea la bola sacada y por qué? Esto se resuelve fácil, ¿verdad? Pero hay que saber interpretar bien lo que me piden. Así a simple vista, ¿qué creen ustedes? Que va a sacar la roja. Que va a sacar una roja porque hay más. ¿No? Tiene sentido decir eso. Tiene lógica decir eso. Profe, antes que termine la clase, ¿puedo dar un anuncio? Sí, solo déjenme regresar acá para que, a ver si todos la están escuchando y para pasar lista también. Marjorie, Odalis, Cindy, Heidi, Yorleni, Eduardo, Kiara, Dayana, Ana, Alan, Andy, Yaneli, Hamilton, Juan Manuel, Eunice, Kathleen, Jennifer, Nicole y Alejandro. Areli. Falto yo, profe. Areli, perdón.
y Daliana y Mario. Sí. Jennifer, perdón, Nicole, todo suyo. Hey, ustedes, ahorita a las 11, con el profesor Lester vamos a hacer una actividad que es de Zumba, que nosotros no pudimos exponer, entonces nos tocó hacer una clase de Zumba para que se pongan ropa cómoda, si pueden el buzo de educación física, y busquen un lugar en donde puedan hacer el ejercicio, que sea amplio. Voy a entrar a la clase del profe Lester para verlos cómo hacen Zumba. O sea, nadie quiere, ¿verdad? Yo tampoco quiero, pero es mi nota, así que entre. Y la de ustedes también.